Es un placer. Para mí es un placer presentar esta charla de hoy al doctor Juan David Hernández. Él es epidemiólogo de la Universidad de Caldas, es epidemiólogo del Hospital Militar Central y es candidato a magíster en epidemiología de la Universidad del Rosario. Es compañero de nosotros en la Academia de Medicina de Caldas y él con esta charla está cumpliendo también uno de los objetivos que tenemos, y es que los académicos que entren a la medicina nos presenten una charla para hacer su ingreso formal. Es una invitación también para todos los nuevos que vayan preparando sus charlas y las vamos a ir dictando durante este año. En estas charlas de Recreando la Historia son muy humanísticas y ya tenemos una muy buena programación para este año que después se las iremos dando a todos los compañeros de la academia. El cuadro El Grito del pintor noruego Edvard Munch es, como les decían en algunas de las publicidades que hice, es el cuadro que ha tenido el mayor precio en una subasta de arte, de pinturas de arte, en más de 119 millones de dólares, más costoso que el que tenía previamente el récord, que era un cuadro del pintor español de Málaga, Picasso. Entonces es un gusto para nosotros presentar al doctor Juan David y que nos hable un poquito de la vida, enfermedad y obra de Edvard Munch. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los presentes, para todos los académicos de nuestra querida Academia de Medicina de Caldas. Un saludo muy especial para el doctor Bernardo Campo y el profesor Orlando Mejía, que está hoy presente en esta sesión de Recreando la Historia. Entonces, la charla del día de hoy está titulada El friso de la vida, enfermedad y obra de Edvard Munch, pintor nacido en Noruega. Para empezar a hablar de esta charla y contextualizarlos un poco, más allá de hablar de la enfermedad que sufrió o las patologías y adicciones que sufrió el pintor, me he querido enfocar más en el efecto que tuvo la enfermedad como modo de vida en el pintor, tanto en cómo afectó a su familia y en cómo tanto lo afectó a él mismo para finalmente llegar a obras como El Grito, que muy bien nos refería el doctor Campo Elías. Que la bibliografía que utilicé para esta charla, entonces acá podemos, voy a cambiar al puntero. Entonces acá tenemos una biografía, algo en tira cómica de Georgia Morros, muy interesante, que cuenta aspectos muy importantes de la vida del pintor. Esta, que es una de las más bonitas, es un libro denominado El friso de la vida, de la editorial Nórdica Libros. En esta se logró traducir algunos de los pensamientos acerca de las pinturas que el mismo Munch escribió. Él escribió alrededor de 13.000 páginas en donde pues, expresaba los sentimientos que él tenía y cómo la enfermedad de sus familiares y él mismo fue generando todos los cambios psíquicos y en su persona para llevar a pasar por el naturalismo, por el impresionismo y las diferentes corrientes a finales del siglo XIX. ¿Qué frases podrían definir a este pintor según lo que pues, leí o investigué para esta charla? Era un pintor que la mayor parte de su vida vivió en soledad, con profundos problemas de alcoholismo, con un posible trastorno afectivo bipolar que incluso lo llevó a hospitalizar en una clínica de Copenhague. Un pintor bastante aislado, pero a pesar de todo, un genio de la pintura que que puede sonar cruel, pero gracias al miedo a la muerte y de manera paradójica, el miedo que tuvo ante la vida, nos entregó una obra muy, muy profunda, con aproximadamente 1.000 pinturas. En cuanto a sus inicios, Munch nace en 1863 en un pequeño pueblo llamado Loten, en Noruega. En ese tiempo,
lo que hoy conocemos Oslo era conocido como Cristiania, era la capital de Oslo, y hay que reconocer que en ese momento pues no es la ciudad a la que hemos visto en este siglo XXI. Oslo en ese momento, Cristiania, era una ciudad de aproximadamente 150.000 habitantes que estaba en una profunda pobreza, donde aumentaba cada año el trabajo infantil, donde la prostitución era pan de cada día, pero a pesar de esto tenía profundos valores y una moral pietista que estaba muy infundada en esos años de 1860. Un año después del nacimiento de Munch, la familia decide trasladarse a la capital de Noruega. Munch era hijo de un médico militar, que ahorita vamos a hablar un poco sobre cómo influyó la vida de Christian, su padre, en Edward. Después de los 17, 18 años, Munch había empezado a estudiar ingeniería en la Universidad de Oslo, pero por frecuentar lo que se denominó el Círculo Bohemio de Cristiania, donde participaban personas como Hans Jaeger, un profundo defensor del pensamiento anarquista, al igual que Christian Kronk, pintor, que fue uno de los maestros o profesores de Edvard Munch, y Oda Kronk también, que hacía parte de este círculo bohemio de Cristiania. Oda Kronk después, a partir de una ruptura amorosa con un amigo de Edvard Munch, va a ser o va a originar un cuadro muy importante en el friso de la vida que se denomina Melancolía, y ya más adelante lo veremos. Hay que reconocer que la ciudad de Asgastrand, además de Cristiania, fue muy importante en la vida de Munch. Normalmente en vacaciones, en compañía de su padre, ellos iban a esta ciudad. Acá lo podemos ver pintando un cuadro muy probablemente de las playas de Asgastrand, que como vamos a ver también en el friso de la vida, la playa y el paisaje de Asgastrand fue muy importante para su obra. Acá podemos ver a lo que es hoy día la ciudad, pero pues según aparece en la literatura, esta ciudad no ha cambiado mucho, su densidad poblacional sigue siendo muy similar, y acá pues podemos ver un puente de lo que Munch posteriormente convertiría en las chicas en el puente. Munch denominó que él no pintaba lo que veía, sino que él pintaba lo que había visto. Lo que vamos a ver después es que gracias a la fotografía y a su memoria, pues él logró retratar posteriormente muchos de los paisajes que fueron de su diario vivir. Asgastrand fue tan importante para Munch que a los 35 años compró una cabaña donde pues pasó los años donde pintó sus mejores cuadros, y fue un sitio de refugio para él y su vejez. Acá podemos ver retratos o pinturas como Claro de Luna, donde aparece la cabaña que Munch adquirió a los 35 años. Acá podemos ver Mujeres sobre el puente. Esta fue una obra que pintó Munch aproximadamente unas 15 veces. Munch, por cuestiones económicas y por cuestiones de no alejarse de sus cuadros, repitió muchos de sus cuadros, como El grito, como Mujeres en el puente, como La niña enferma, por lo que hoy en día tenemos muchas formatos o muchas cuadros que tratan sobre las mismas temáticas, pero que tienen algunos cambios en el mismo. Acá podemos ver cómo a partir de un punto de fuga transversal, Munch trata de perder el punto de fuga de la imagen. Es muy importante y le han dado un significado muy psicológico a que en este caso Munch no refleja en el agua del lugar donde llegaban los barcos a este puerto la luna. Sin embargo, pues esta es una figura que podemos decir que en cierta medida es muy jovial en comparación con las que pintó aproximadamente en los años de 1890 a 1900.
Para comprender un poco sobre la familia de Edward, como lo dije al comienzo, él fue hijo de un padre, de un médico militar. Eh, Él, pues, en los escritos que él tiene, se refiere a su padre como que no tuvo la mejor relación con él mismo. Él comenta: mi padre trató de ser padre y madre para nosotros, pero era una persona melancólica, con arrebatos religiosos que rayaban con la locura. Muy pronto oí hablar de los tormentos eternos del infierno que nos esperan a los pecadores después de la muerte. Entonces, también su padre, a partir de sus creencias religiosas y su comportamiento, su afecto melancólico, llevó también a Munch a profundas crisis mientras Christian estuvo vivo. En cuanto a la madre, Laura, Laura fue una mujer que falleció cuando Munch tenía 5 años, falleció muy prematuramente, dejando solos a los 5 hermanos de Munch, pero en este caso es muy importante la figura que toma Karen, hermana de Laura, y fue quien también ayudó a impulsar que Munch, pues, se retirara de la universidad para que dejara de estudiar ingeniería y empezara a estudiar arte. Munch denomina o describe que él a la final nació en un cuarto enfermo. La enfermedad, la locura y la muerte fueron para él ángeles negros que velaron su cuna. Entonces, es lo que les comentaba yo al principio, el calificativo o el significado que le da Munch a la enfermedad va mucho más allá del padecimiento corporal que pudo haber él tenido por su trastorno afectivo bipolar o por su alcoholismo, sino que las pérdidas que generaron la enfermedad, que ya vamos a ver ahora en muchas ocasiones por la tuberculosis, impactaron profundamente la vida del pintor. La hermana mayor, Sofía, es una mujer que falleció también muy joven, cuando Munch tenía aproximadamente 15 años, falleció de tuberculosis. Peter Munch, al igual que su padre Christian, logró, pues, entrar a la escuela de medicina, pero murió también a una edad muy temprana, muy probablemente por una neumonía asociada, una neumonía adquirida en la comunidad. Laura, la cuarta hermana de la familia Munch, posterior al fallecimiento de su padre, según lo que aparece en los registros bibliográficos, entra en una especie de neurosis, al parecer una esquizofrenia, y es internada en un hospital psiquiátrico y no logra salir del mismo desde su internación. Inger fue la hermana menor de Munch, que en muchas ocasiones, pues, fue retratada por el pintor. Karen, a pesar de ser importante, al parecer también estuvo o entró en contacto con el bacilo de Mycobacterium tuberculosis, porque Munch nos comenta que la tía que vivía con nosotros probablemente también tenía tuberculosis. Sufrió durante toda la vida resfriados, expectoraciones sanguinolentas y bronquitis. Muy probablemente esos episodios de hemoptisis estuvieran muy relacionados a una tuberculosis pulmonar. Entonces, como podemos ver, la enfermedad impactó mucho en este caso, dado por Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que la ciudad el país de Noruega era muy pobre, entonces probablemente el hacinamiento podía estar presente, la desnutrición, y pues esto llevaba a un aumento en el riesgo del contagio por Mycobacterium tuberculosis. Por lo que Munch nos comenta, nos dice: tú conoces mis pinturas y sabes que lo he vivido yo mismo. Mis pinturas son mi diario. Y de buena manera Munch nos relata su día a día cerca de la enfermedad, cerca de la muerte. De la madre comenta: de ella heredé el germen de la tisis. Munch dice que él muy probablemente tuvo episodios a repetición de episodios gripales, pero que muy probablemente fue también una enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. Y acá entramos entonces, acá vamos a empezar con la parte final, que es del friso de la vida, la última parte del friso de la vida, denominada muerte. Entonces, en esta parte o entran las figuras como madre muerta con niña. Acá podemos ver a su madre retocada con trazos de lápiz, a su hermana menor, Inger,
tapándose los oídos de lo que denominó el ruido mudo, el ruido silencioso de la muerte. Y acá podemos ver pues al padre de Moon, Christian, y muy probablemente al pintor autorretratado en esta imagen. También podemos ver esta imagen de muerte en la habitación, donde reflejan o Moon trata de mostrar ese momento posterior del fallecimiento de su madre. Su madre falleció sentada en una silla donde también falleció después su hermana. Acá podemos ver a su padre con un ademán muy, muy religioso por sus profundas creencias pietistas. Y acá podemos ver a Christian Moon, aproximadamente una edad de 15 años, de la misma manera, nunca mostrando la cara, con un profundo significado de resignación y de profunda tristeza que le generó la muerte de su madre. Muy probablemente, pues, según lo que comentan por la historia clínica, una tuberculosis pulmonar en el caso de la madre. Y posteriormente también tuvo una pérdida de su hermana Sophie, la hermana menor. Acá podemos ver uno de los primeros cuadros que Edvard presentó en una exposición en Oslo, Noruega, denominado La Niña Enferma. En este cuadro podemos ver a su hermana Sophie con un color de piel ya bastante pálido. Acá probablemente también está su tía, porque ya que pues su madre ya no estaba presente. Y en este caso, pues Edvard también nos relata cómo fue más o menos la muerte de su hermana. Nos dice: era de noche, Maja, como le decía a Sophie, enrojecida y febril, yacía en la cama y irradiaba con los ojos un resplandor inquieto por todo el cuarto. Deliraba. Finalmente, pues la hermana fallece a los 15 años de edad. Acá podemos ver una de las primeras influencias de su maestro Krohn, que hacía parte del círculo bohemio de Cristiania. El maestro Krohn pintó primero, al igual a su hermana, que también padecía de tuberculosis y que falleció de tuberculosis, en una misma posición donde una almohada cuadrangular entra a ser parte del paisaje y del entorno de los dos cuadros, lo que Edvard Munch a la final pues denominó como la época de las almohadas, y esto tiene una pequeña referencia a épocas medievales donde pues, la almohada reflejaba como una aureola que era colocada o pintada a personas que habían sido santas en vida. Entonces, por el profundo amor que le tenían a sus hermanas, tanto Krohn como Munch, pues pintaron a sus espaldas una almohada como signo de pues, la posible santidad, según ellos, que pudieron tener sus hermanas. ¿Cómo empezamos entonces a ver que Munch vio la enfermedad para él? Él nos comenta en uno de sus escritos: sin temor ni enfermedad mi vida habría sido como un barco sin timón, por lo que a pesar de el profundo sufrimiento y la profunda tristeza que estos fallecimientos generaron para Munch, él mismo reconoce que estos fueron extremadamente importantes para poder dar punto final a su obra, en este caso El friso de la vida. Acá tenemos la primera exposición en Oslo. Entonces, en esta primera exposición en Oslo, junto con Niña Enferma, también expone esta imagen denominada Pubertad, de una niña de aproximadamente 15 años, la cual, a pesar de estar con los ojos muy abiertos, nos aparece muy distante por su posición corporal. Y algo muy importante que Munch siempre quiso reflejar y de lo que siempre habló fue de las sombras que él veía en su diario vivir. En este caso, pues podemos ver cómo la luminosidad de la pintura desde el lado izquierdo genera una sombra en la parte posterior de la niña. Munch nos comenta: cuando paseo bajo el brillo de la luna entre viejas construcciones cubiertas de musgo, que entre tanto me son familiares, me da miedo mi propia sombra. Cuando enciendo la lámpara veo de repente mi propia sombra sobreproyectada sobre la pared y el techo, y en el gran espejo que cuelga sobre la estufa me contemplo a mí mismo, mi propio rostro de fantasma. Y vivo yo con los muertos, con mi madre, con mi hermana, con mi abuelo, con mi padre.
Todos los recuerdos, los más pequeños detalles desfilan ante mis ojos. Con el paso del tiempo y al igual con el paso de la charla podemos ver que al final Moon, cuando tenía alrededor de 80 años, finalmente pudo deshacerse de esas sombras y de esos terrores que lo atormentaban desde una muy pequeña edad. Posteriormente, gracias a una beca otorgada por el gobierno de Noruega, Moon logra hacer un viaje a París en 1889. Allí entra en contacto con las obras presentes en el Museo Louvre y conoce la obra de Vincent van Gogh, de Toulouse-Lautrec. De Toulouse-Lautrec es muy importante comentar que pues, hay un síndrome que se denomina el síndrome de Toulouse-Lautrec, más conocido como la pycnodisostosis, una enfermedad de herencia autosómica recesiva en el cual se produce una alteración de la corteza con un agrandamiento con un estrechamiento de la cavidad medular, lo que genera tallas bajas y unas características muy particulares de estas personas. En este caso podemos ver una imagen de Toulouse-Lautrec denominada El Circo, el cual pintó después de un episodio de alcoholismo profundo y posteriormente lo pintó muy probablemente en un delirium tremens. Toulouse-Lautrec, valga la pena decir, falleció a los 37 años a causa de su profundo alcoholismo y de una sífilis terciaria no tratada que lo hicieron fallecer a una muy temprana edad. Mons aparte conoció también la obra de Claude Monet, es muy importante en este caso en todo el tema del paisajismo, al igual de Whistler en el tema de los autorretratos. Camille Pissarro pintaba mucho las noches de París y ya lo vamos a ver más adelante. Munch también trata de simular o de imitar esta obra en el paseo de la calle Carjoan. Y finalmente, pues, de Edouard Manet. También conoció la obra de Gauguin, también vamos a hablar de él ahorita más adelante en algunos parecidos que tiene la obra de los dos en cuanto al tema del grito. Recordar también el episodio que tuvieron Van Gogh y Gauguin en cuanto a la pérdida de la oreja de Vincent van Gogh, que finalmente fue llevada como ofrenda a una mujer que trabajaba en un prostíbulo de la ciudad de París. Después de estar él en su estadía en París, él tuvo un corto, como él mismo lo denomina, un corto reavivamiento de su periodo impresionista, que tenemos dos pinturas, la primera, Primavera en el Paseo Carjoan y Rue Lafayette, donde utiliza una técnica un poco diferente a las que había presentado en Pubertad y en La Niña Enferma, unos colores mucho más claros, como podemos ver acá en esta mujer que se nos presenta de espaldas, mirando lo que es el Paseo Carjoal de la ciudad de Oslo. Sin embargo, a pesar de ya su reconocimiento que estaba presentando, Munch en 1892 viaja a la ciudad de Berlín. Allí presenta algunas de sus obras, pero no recibe la mejor de las críticas. A pesar de haber sido invitado por el Círculo de Pintores de Berlín, los comentarios son como retratos emborronados sin el menor cuidado, de manera que a veces resulta difícil reconocer figuras humanas en ellos. No vale la pena perder más tiempo con los cuadros de Munch, ya que nada tiene que ver con el arte. Recordemos que esta era una sociedad que venía muy acostumbrada a la pintura naturalista, donde los dibujos anatómicos eran mucho más, trataban a la perfección del cuerpo humano, y por el contrario, Munch trata ya de apartarse un poco de esto y empezar a entrar como tal al impresionismo. A Munch lo trataron tan mal en esta visita a Berlín que incluso cuando se anunció la venida del autor, del pintor, lo presentaron como Eblung, de cristianía, ni siquiera el nombre fueron capaces de colocarlo bien. Esta exposición fue tan mal tolerada por la crítica de Berlín que aproximadamente 7 días después de haber sido colgada por el mismo Munch, esta exposición fue retirada por una votación del mismo círculo de pintores de Berlín, que decidieron retirar la exposición por atentar contra la moral de la época. Sin embargo, un hecho muy importante es que Munch durante este periodo empieza a visitar un bar o
una taberna muy conocida en esa época denominada el Cochinillo Negro, y allí empieza a reunirse con un escritor polaco denominado Stanislaw Przybyszewski, donde ellos entablan una profunda relación que sin embargo no dura mucho, ya que los dos tenían ciertos trastornos o patologías mentales que hacían que ellos se sintieran siempre perseguidos, por lo que no pudieron tener una relación muy, muy profunda entre los dos. Ya profundizando, entrando a la obra central del el escritor, El friso de la vida, un poema a la vida, al amor y a la muerte. Como Moon se dio cuenta que había tenido tantos problemas con las sociedades tanto de Berlín como de Oslo para lograr exponer sus exposiciones, y él mismo no lo reconoce. Sus cuadros fueron tan difíciles de entender que serían tanto más comprensibles si eran presentados en un conjunto entre sí. Entonces él intentó contar una historia a partir de los diversos cuadros que fue presentando. Él lo concibió, este friso de la vida, del amor y la muerte, lo concibió como una serie de cuadros que pretendían dar en conjunto una visión unitaria a la vida. A lo largo de la vida transcurre la línea de la playa, en este caso de Asgastra, que fue tan importante, detrás de la cual ruge el mar con su eterno movimiento. Bajo las copas de los árboles late la vida con sus trabajos y alegrías. El friso es un poema sobre la vida, el amor y la muerte. Es más o menos como él intenta explicarnos cómo intentó reunir o contar una historia a través de sus pinturas. La primera pintura, el friso de la vida, está dividido en 4 sesiones principales. Acá tenemos la primera, que es el despertar del amor. Luego sigue la plenitud y el fin del amor, miedo a la vida y finalmente muerte. Entonces podemos ver cómo esto empieza como en un subidón y finalmente Moon vuelve a caer en los temas de miedo a vivir, miedo a morir, pero sin embargo pues logran entregarnos una obra maravillosa, como lo vamos a ver. Es importante recalcar que el friso de la vida fue presentado en 1902 y en 1903 en Leipzig. Se presentó en otros lugares, sin embargo nunca se logró tener la misma secuencia de imágenes, por lo que pues acá puede ser que aparezcan unas en un lugar incorrecto de pronto, porque pues la Madonna, algunos autores dicen que debería aparecer en el final del despertar del amor. Hay algunas otras que no aparecen, pero traté de incluir acá como las más importantes. En cuanto al despertar del amor, la obra que más me pareció a mí más importante es esta denominada El beso, donde pues él genera un fondo totalmente distorsionado para que la figura de una pareja que se está despidiendo y que se está dando un profundo beso, tan profundo que las caras de tanto el hombre como de la mujer se entremezclan en una sola y son totalmente irreconocibles, nos muestra cómo despierta el amor. Este beso posteriormente fue replicado por autores como Gustav Klimt en su tan maravilloso beso de 1906, y por Pablo Picasso pues ya en su modo a partir del tema del cubismo. Acá también pues podemos ver en la plenitud y el fin del amor, en este caso esta imagen de cenizas, donde podemos ver a una mujer de blanco que va a aparecer también en muchas de las imágenes de Munch, junto a un hombre totalmente derrumbado. El significado que le han dado a esta es como de las partes finales de esta parte del friso de la vida, de esta sesión de fin del amor, y es una ruptura amorosa que se está generando muy probablemente también en una playa de Asgastra. Posteriormente vamos a ver que este personaje va a ser pintado de nuevo en el cuadro Melancolía. Después de finalizado el amor, a Munch le llega el miedo a la vida.
y es donde nos retrata figuras como Atardecer en Carjoán, Ansiedad, el tan reconocido Grito, y este que aparece acá, que es Enredadera Roja, que tiene una historia de un homicidio detrás de la pintura del cuadro. Y ya para finalizar, nos llega a Muerte, que es el punto final del Friso de la Vida, donde nos entrega obras como Junto al lecho de muerte, Muerte en la habitación y Madre muerta con niña, que ya las vimos al comienzo, que fueron las maneras de él retratar la muerte de su madre, y la última figura que él pinta del Friso de la Vida, que es Metabolismo. Acá podemos ver en esta imagen de abajo a la derecha, tal cual como se presentó en Leipzig en 1903 la exposición del Friso de la Vida. Posteriormente, en el año 2015, el Museo Munch de Noruega intentó replicar el cuadro, la secuencia de cuadros del Friso de la Vida para darle un sentido homenaje al pintor. Otro de los cuadros que apareció en la primera etapa de Friso de la Vida es el de Claro de Luna. Acá podemos ver que las playas de Argastran fueron muy importantes para Edvard. Acá podemos ver también una manera de retratar el reflejo de la luna que fue muy común en cuadros que él presentaba, y lo que pues han dicho los analistas es que en este caso tanto los árboles como el reflejo de la luna reflejan la virilidad del hombre, y la suavidad y los contornos y las curvas de la playa logran representar a la mujer. Este, denominado el cuadro de la Madonna, es uno de los cuadros más importantes. Se considera que es el segundo cuadro más importante después de el tema Grito de Edvard Munch. De este tenemos por comentar que fue un cuadro donde los trazos gruesos que se presentan alrededor, muy similar al cuadro del beso, un fondo muy distorsionado, genera que nosotros entremos en un contacto permanente con lo que Munch deseaba, que era que observáramos a la Madonna en este caso. Él, al igual, pues pintaba sus obras, y de la misma manera él trataba de escribirles a las obras que iba haciendo. Y él, como este fue una unión entre la parte de fin del amor y miedo a la vida, entonces es un entrelazamiento como tal del miedo a la muerte, del miedo a la vida, y tanto de los vivos como de los muertos. Y él nos comenta: la pausa en la que se detiene el curso del mundo, tu rostro contiene toda la belleza de la tierra. Tus labios carmesí como un fruto que madura, se entreabren como con dolor, la sonrisa de un cadáver. Ahora la vida le tiende la mano a la muerte, se forja la cadena que une las 1000 generaciones de muertos a las 1000 generaciones venideras. Aspectos fundamentales de este cuadro: podemos ver un tono rojizo que él casi siempre trataba de presentar, en este caso en la boina de la Madonna, en los labios de la Madonna, y tanto en la areola del pezón como en el ombligo de la misma. El rostro con sus ojos entreabiertos y entrecerrados, al igual que la boca, nos hace creer que la mujer está en un intermedio entre un estado de sueño y vigilia, al igual que su posición con el fondo nos hace creer que está en una posición entre estar acostado o estar de pie, o como estar entreemergiendo del agua o estar sumergiendo de la misma. Igualmente la posición de los brazos nos hace creer que la Madonna intenta al mismo tiempo mostrarse como ocultarse ante la persona que está viendo el cuadro. Como les comentaba, después de Cenizas, Munch retrató el cuadro de Melancolía. Este es un cuadro donde retrata una historia real. Un amigo muy profundo de él, de apellido Nielsen, rompió con la señorita Kron, quien se casó con el maestro de Munch, Kron, y que era parte del círculo bohemio de Cristiania. En este cuadro pues aparecen unas piedras que siempre fueron muy criticadas por los adversarios de Munch,
ya que comentaban que representaban figuras completamente amorfas que no parecían piedras. Y acá en la parte de atrás, como les comenté también en una imagen anterior, logramos ver a la mujer de nuevo con el traje blanco, que igualmente nos vuelve a aparecer en este cuadro, que es uno de los cuadros más bonitos y más significativos que genera Munch para el friso de la vida, denominado el baile de la vida. Y él lo explica con una frase profunda, donde nos muestra que a partir de todo su sufrimiento, él también tuvo momentos de profunda felicidad. Nos dice: yo que he llegado enfermo al mundo, en un entorno enfermo, que su juventud ha sido una habitación de enfermo y la vida una ventana iluminada con sol brillante, allí afuera, aquí, me gustaría danzar la danza de la vida. Munch se autorretrata acá en la mitad, bailando con la mujer de rojo. Él nos presenta tres mujeres principales, en este caso, donde habla de tres edades, donde nos aparece acá la juventud, la madurez y la vejez, y a su vez también la vejez y la muerte. Esta es una diosa en blanco, una libertina en rojo y una mensajera de la muerte en negro. Él mismo se reconoce pintado en este cuadro, y nos dice: en el centro del cuadro que pinté este verano, bailé con mi primer amor. Fue un recuerdo dedicado a él. Por un lado, entre una mujer sonriente con rizos rubios que quiere cortar la flor del amor, pero que no permite que nadie la toque. Al lado opuesto, vestida de negro, otra mujer de aspecto acongojado. Mira a la pareja que baila. Es la rechazada que me hizo sentirme rechazado con su baile. Este para mí es uno de los cuadros más importantes, donde Munch también intenta conectar su profunda tristeza, su miedo a la muerte, pero al igual también sus momentos de felicidad. Y acá pues, al igual que en el cuadro Claro de Luna, podemos ver la manera muy particular que él reflejaba tanto el reflejo de la luna en el agua del mar y las playas ya mencionadas de Argastrand. Entrando en el episodio de Miedo a la vida, este es un cuadro también profundamente emotivo que nos refleja Munch, denominado Atardecer en el Paseo Karl Johan. Muy diferente al que les mostré al principio de la charla, que se denominaba Primavera en el Paseo Karl Johan. En este caso, nos muestra una burguesía que, a pesar del frío, no renuncia al paseo diario en la calle Karl Johan. El objetivo de el autor, al mostrarnos los primeros personajes que aparecen en el cuadro en la parte anterior del mismo, recortados al torso, hace que nosotros entremos en profunda comunicación con ellos, pero que sin embargo los notemos alejados a nosotros mismos gracias a su fisionomía y a sus ojos siempre muy abiertos y alertas, muy asociado a las creencias pietistas y a la moral que se creía estaba presente en la capital de Noruega. Al fondo también está presente el Parlamento de Noruega. Munch siempre retrataba las ventanas de los edificios que estaban en la parte de atrás de los cuadros con unos amarillos muy brillantes, haciendo semejar un edificio que vigila a las personas que transitan por la ciudad. Inferior al edificio podemos encontrar algo muy particular. A pesar de que pues todos algunos van hacia nosotros y otros se alejan de nosotros, hay una persona que va sola en dirección opuesta al cuadro y a un lado apartado de la multitud o de la muchedumbre. Él nos comenta que, refiriéndose como si fuera el hombre de atrás, todos los paseantes tenían un aspecto tan curioso, y él se dio cuenta, refiriéndose a este hombre, de que lo miraban así, con fijeza, todos estos rostros pálidos en la luz mortecina, y él trataba de concentrarse, pero no lo conseguía. Tenía la sensación de que su cabeza no era más que vacío. Trató de fijar su mirada en una ventana alta,
pero los paseantes se interponían. Todo su cuerpo temblaba bañado en sudor. Un profundo estado de ansiedad que muy probablemente estaba viviendo al momento de pintar este cuadro y que se lo transmite a esta persona o este paciente solitario que va en contravía por la calle Joan. Llegamos entonces al punto que creo yo más crítico en el friso de la vida. Lo denominé preludio de grito. Acá podemos ver una imagen que pintó él en 1893 denominada La Tormenta, donde vuelve a aparecer la mujer vestida de blanco, pero en este caso con una posición de las manos que ya se nos asemeja a lo que Munch iba a retratar en 1895, que es el cuadro del grito. En el año de 1889, en el Museo del Hombre de París, se llevó a cabo una exposición muy particular en la cual había una momia peruana y que muy probablemente Munch logró ver, al igual que Gauguin. Yo les comenté que al comienzo de la charla que íbamos a llegar a un punto en el que íbamos a mencionar que estos autores probablemente habían estado influenciados por el mismo motivo para pintar algunos de sus cuadros. Gauguin acá en la derecha y Munch acá a la derecha y Gauguin a la izquierda, perdón, cada uno con su obra. Este pues es un cuadro sí ya posterior al grito denominado Ansiedad, pero de la misma manera Munch pintó o reflejó algo similar al paseo Karl Johan con un transversal que dividía a las personas del fiordo de la ciudad de Cristiania y las lenguas de fuego que fueron las que él describió muy claramente en su cuadro. Este cuadro lo explica también él mismo de una manera muy profunda y él nos dice: iba caminando con dos amigos por el paseo, el sol se estaba poniendo, el cielo se volvió de pronto rojo. Yo me paré, cansado me apoyé en una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo azul oscuro no veía sino sangre y lenguas de fuego. Mis amigos continuaban su marcha y yo seguía detenido en el mismo lugar, temblando de miedo, y sentía que un alarido infinito penetraba toda la naturaleza. Al contrario, como muchas personas piensan, la figura que está ahí, porque igual no podemos definir por su fisionomía si es hombre o si es mujer, es una figura sin género en este caso. Nosotros creeríamos que la figura es quien está gritando, pero según la descripción que hace Munch, esta figura simplemente se está tapando los oídos tratando de cubrirse del grito infinito que penetraba toda la naturaleza. Es una de las obras obviamente más importantes de Munch. Sin embargo, a mí me pasa que yo me quedo mirando un largo tiempo esta imagen y aparece la teoría de la sinestesia que nos menciona Kandinsky, donde a la final esta imagen sí logra transmitir, a pesar de, además de su profundo sentido de angustia y de ansiedad, el grito que muy probablemente escuchó Munch en el año de 1893. Ha sido tan importante este cuadro que ha sido reflejado en muchas partes de la cultura occidental, incluso pues con el respeto que se merece Leonardo da Vinci. Muchos autores han llegado a mencionar que el grito es la Gioconda de la modernidad con las medidas que cada cuadro pues se merece, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, el grito ha sido reflejado en Los Simpson, una serie norteamericana muy famosa. En este caso, también en Los Simpson, cuando Bart presenta cuadros de terror en una de los episodios denominados de La Casita del Terror, también hace alegoría al cuadro de Edvard Munch. Un emoji que pues también aparece y que ahora con el avance de la tecnología pues nos permite tener dispositivos electrónicos, pues también Munch ha estado presente sin que tal vez nos hayamos dado cuenta.
Y finalmente el escritor, el cineasta Wes Craven, en su película Scream, pues nos vuelve a transmitir esa imagen del grito a su manera. El grito fue tan importante que al grito se le han robado ya varias veces. La primera ocasión fue en el año de 1994, fue este personaje nominado Paul Enger, un exfutbolista de un equipo profesional de Noruega. En el año del 94 se estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos de invierno en Noruega y a causa de la distribución de las autoridades de seguridad, pues el museo de Oslo quedó sin mucha vigilancia, por lo que esta persona a través de una escalera que él mismo llevó, se metió por una ventana y pues logró robarse la obra. Posteriormente, en el año 2004 también se presentó un robo, pero en este caso sí fue a mano armada. En el 2004 se habían presentado los atentados terroristas del Metro de Madrid, y este episodio del robo del Grito de Moon fue más sonado porque pensaron que iba a ser un atentado terrorista asociado al episodio de los atentados en Madrid. Además, en el año de 2012 se produjo un grito millonario y fue el precio de arte en tiempos de recesión, fue como lo denominó la BBC. En el año 2012 la obra maestra pues, del pintor fue vendida por cerca de 120 millones de dólares, superando en un tercio el valor esperado. Esta es la segunda pintura más costosa que se ha vendido en una subasta, ya que la primera es Los jugadores de cartas del pintor Paul Cézanne, que se vendió por un valor muy superior al del Grito. Finalmente, para llegar al punto final del friso de la vida, que recordemos que es la parte de muerte y la vimos un poco al principio, acá tenemos junto al lecho de muerte donde de nuevo aparecen las figuras casi calavéricas, en este caso de la tía de Moon, el padre de Moon a los 15 años despidiéndose de su madre, y la visión transversal del lecho de muerte nos hace también entrar al cuadro y compartir con los personajes que están en el profundo sufrimiento que llevan en este caso. Esta obra denominada Herencia, que Moon pintó aproximadamente en 1897, no hace parte del cuadro del grupo de cuadros del friso de la vida, pero me pareció muy interesante traerla. En este caso refleja o nos muestra un episodio de morbo gálico denominado por Girolamo Fracastoro en el siglo XV aproximadamente, donde una madre llora a un niño, a un neonato, quien muy probablemente tuvo o tiene en este cuadro una sífilis congénita. Acá podemos ver una probable rinorrea seropurulenta asociado a un evidente bajo peso, un niño con un bajo peso al nacer. La piel acartonada y arrugada también asemeja al tipo de piel que se presenta en la sífilis congénita, asociado a una nariz hundida por las alteraciones en el cartílago que daban nariz sencilla de montar y una prominencia frontal. Este cuadro también fue profundamente criticado por la moral y las buenas costumbres que se llevaban a cabo en Noruega, y Moon, en un tono casi burlesco, escribe: mi niño sifilítico colgado en mi propia sala obtuvo el mayor éxito de hilaridad. Era como una representación teatral con mucha gente riendo y llorando. Entonces Moon, a manera introspectiva, también reconocía el impacto que generaban sus pinturas en la gente. Ya para hablar un poco más de la vida personal de Moon, él tuvo muchos amoríos, salió con mujeres casadas, pero nunca logró tener una relación estable y amorosa que le permitiera reflejar ese beso que nos mostró al comienzo de su friso de la vida. En este caso, tuvo un romance con una mujer llamada Tula Larsen, que apareció en la vida de Moon en 1897, fue hija de un comerciante de vino. Él sintió, cuando la vio, que pues esta iba a ser la mujer con la que él muy probablemente iba a
iba a vivir el resto de su vida, y comentó: cuando estuvimos uno frente al otro y tus ojos miraron los míos, sentí como si unos hilos invisibles saliesen de tus ojos y se metiesen en los míos, uniendo así nuestros corazones. Lastimosamente, para el proyecto de vida de Munch, Tula Larsen fue una mujer llena de caprichos, que estuvo en algunas ocasiones apasionada por otros hombres, y en este caso, pues un episodio muy memorable que existió entre los dos, ya que la mayoría de peleas que ellos tenían finalizaban en actos violentos con alcohol. Incluso alcanzó a haber un episodio en la casa de ellos de Argastran, donde un arma de fuego casi le quita un dedo al pintor. Finalmente, él rompe contacto total con Tula Larsen en el año de 1902, y ya haciendo a su vez introspección reconoce y dice que desde la historia con Tula he navegado a toda vela con avería, pero hace 6 meses el barco encalló y cayó la máscara, que posteriormente lo va a llevar a una hospitalización en la ciudad de Copenhague. Otro hobby que tuvo Munch, además de la pintura, fue el arte de retratar, pero a partir de la fotografía. Él comentaba: mientras no se puede usar en el cielo y el infierno, la cámara no puede con el pincel y la paleta. Él tuvo esta cámara, una cámara ojo de buey, tuvo también una cámara con brazo movible, e incluso llegó a tener una cámara de video donde grabó algunos retratos, se autograbó él mismo. También le gustaba autofotografiarse muy frecuentemente, con unas posturas muy particulares, en un punto de vista oblicuo, en el cual nos hacía sentir de la misma manera que él sentía la soledad tan profunda que llevó en sus años de edad media, y ya cuando fue un paciente anciano. Estas fotografías, como les dije, también él las usó bastante para poder reflejar lo que veía. Él no pinto lo que veo, sino lo que vi. Recordemos esa frase que él hace, y lo refleja por lo menos en este autorretrato con vino. Ya, esta sí es una imagen, unas selfies, podemos decir, que muy curiosas, que él se tomó ya cuando tenía más de 70 años, y nos refleja también un poco de su estado. Para hablar un poco, sí, como tal, de la enfermedad que lo afectó a él, tenemos que Munch tuvo profundos problemas de alcoholismo. Él tenía fiestas de cerca de 4 o 5 días asociadas a un intenso consumo de opio, un posible trastorno afectivo bipolar que también lo acompañó con episodios de manía y episodios de depresión, pero pues no se ha hecho como tal el estudio patobiográfico de Edvard Munch para definir si cumplía con los criterios de trastorno afectivo bipolar. Por estos problemas de alcoholismo, entre 1905 y 1909, el pintor fue hospitalizado en muchas ocasiones, pero sin embargo la pintura siempre estuvo ahí acompañándolo. Él reconocía que la pintura, al igual que el alcoholismo, para él era una enfermedad, pero no quería deshacerse de ella. Al igual que la embriaguez, la pintura era un mal necesario para él. Él estuvo hospitalizado cerca de 8 meses en un hospital de enfermedades psicosomáticas en la ciudad de Copenhague. Sin embargo, él le seguía escribiendo a su tía cómo era el diario vivir en este lugar. Él le escribía: querida tía, como ustedes saben, he ingresado en una clínica mental. Aquí espero deshacerme de la insoportable inquietud que me atormenta desde aquella historia, muy probablemente la historia con Tula Larsen. Recibo baños diarios y debo comer mucho para conseguir carne sobre los nervios. La cura está en pleno apogeo. Todos los días recibo masajes, soy bañado y electrificado. Estos masajes nos hacen como recordar los baños y los masajes que eran los tratamientos cuando los pacientes iban a los Asclepiades en la historia de la medicina hipocrática. Personaje también fundamental en la vida de Munch fue el doctor Daniel Jacobson. Fue el médico tratante de Edvard Munch en la ciudad de Copenhague entre 1908 y 1909. Él acá lo pinta de cuerpo completo, y acá hay una fotografía de los
de tanto el doctor Jacobson como de Edvard Munch, finalizando la pintura. La relación al parecer no fue muy buena, había más un principio de beneficencia del doctor Jacobson hacia Munch, más que un principio de autonomía, pero pues al fin y al cabo Munch logró reconocer el efecto que produjo el doctor Jacobson en su vida, ya que después de salir de esta clínica de tratamiento y regresar él a Noruega, él mismo escribe que se ha convertido en un miembro de la orden de no tocar nada, cigarros sin nicotina, bebidas sin alcohol y mujeres sin veneno. Entonces, esa hospitalización le produce un profundo cambio, se convierte casi en lo que su apellido significa en noruego. Munch en noruego significa monje, y recibe la orden de San Olav por reconocimiento del país noruego, por sus profundos aportes al reconocimiento del país, y a la promulgación de la cultura. Además, en el año de 1912 logra tener una exposición en Colonia, Alemania, junto a obras de Picasso, Cézanne y Van Gogh, algo que muy probablemente los críticos de Oslo y Berlín en sus primeros años no creyeron que fuera posible. En esa obra él llega a exponer cerca de 35 cuadros en Colonia. Él dice que en esa obra se logró exponer lo más salvaje que se ha pintado en Europa, tratando de demostrar pues, que a la final la moral de ese tiempo no había logrado que estos autores lograran tener su merecido reconocimiento. También realizó otros frisos, como en este caso el friso Linde. El médico... el doctor Linde fue un médico nacido en Lübeck, Alemania, fue un oftalmólogo, al igual que Leonardo da Vinci tuvo a Ludovico Sforza como su mecenas en Milán, y esto lo llevó a tener grandes beneficios en su estilo de vida. Edvard Munch también logró tener un mecenas, que en este caso fue un médico oftalmólogo. Él le pide realizar el friso Linde, porque tenía una casa muy grande en donde vivían sus 4 hijos y quería decorar las paredes del mismo. Sin embargo, Munch con su modo particular de pintar, le entrega obras como esta de Día de Verano, que el doctor Linde en una carta le dice como: lo ideal es que usted trate de entregarme obras para niños que no le generen perturbación ni pesadillas por la noche. Sin embargo, a pesar de que el doctor Linde recibió las obras, estas nunca fueron colocadas en el lugar. Posteriormente, como dato histórico, esta obra fue retirada por los nazis cuando invadieron Alemania, porque ellos consideraban que la obra de Edvard Munch o las pinturas eran una obra pervertida, por lo que lo retiraron. Pero a pesar de eso, este cuadro, por ejemplo, Día de Verano, entró a ser parte de la obra personal o la colección personal de Hermann Göring, ya conocido en el mundo de los nacionalsocialistas y Adolfo Hitler. Después de esto, pues Munch realiza otras obras muy importantes para el reconocimiento que le hizo Oslo. Esta es una obra que se le encargó para la Universidad de Oslo, para el auditorio principal, entre las que están El Sol, Alma Mater, donde esta es una obra también muy, muy hermosa que él hace sobre el alma mater y cómo ella genera el crecimiento de los niños que habitan en ella, algo que tiene un profundo significado como para ser colocado en un auditorio de una universidad. Ya para terminar, Munch sigue pintando. Ahora en sus últimos años tiende a pintar más paisajes de campesinos. Dada la Revolución Rusa, entra mucho a preferir la parte pública y es un poco afín al socialismo. Incluso él dice que él desea que sus obras sean públicas y que sean expuestas en los edificios públicos del gobierno.
Cerca de los 80 años, estando en su residencia en Argastran, que fue donde pasó la parte final de su vida, comenta: estoy en la única casa acogedora que he tenido, ahora hay paz aquí, solo un par de sombras del pasado aquí y allá, pero ya no me asustan. Él nos muestra que a pesar de todo el sufrimiento que tuvo, de las penas por la enfermedad y esas sombras que lo acompañaron desde el fallecimiento de su madre, de su padre, de sus hermanos, él logró superar estas sombras del pasado y pues logró ya entrar en un estado de más relajación y no tanta incertidumbre como con la que vivió a sus 40 o 50 años. Ya para finalizar, pues él nos dice: no quiero morir súbitamente o sin conciencia, quiero tener esa última experiencia, el verdadero nacimiento al que se llama muerte. ¿El nacimiento de qué? De mi cuerpo putrefacto. Crecerán flores y yo perduraré en ellas. La muerte es el comienzo de la vida. Nosotros no morimos, el mundo se nos desvanece. Finalmente, poco después de cumplir 80 años de edad, una tarde del 23 de enero de 1944, el mundo se desvaneció para Edvard Munch, pero para nosotros quedaron obras como El Grito, La Madonna, que nos hacen reunirnos y poder tratar de discutir las figuras y todo el arte que él nos expresó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable, una hermosa conferencia. Abrimos la palabra para quien quiera opinar, por favor. Yo quisiera hacer un comentario, doctor Ocampo. Adelante, mi doctor, claro. No, simplemente unirme a las felicitaciones del expositor. Creo que ha sido una muy buena conferencia con un dominio de la obra de Munch que se nota en comentarios muy pertinentes, y solamente felicitarlo por esta magnífica conferencia. Muchas gracias, profesor Orlando, por su participación y por sus comentarios. Muchas gracias. Feliz noche para todos, para todas. Sí, muchas gracias a todos, especialmente al conferencista, y al doctor Campo Elías y al doctor Bernardo Campo. Muchas gracias a todos. Feliz noche, excelente trabajo. Hijo, felicitaciones, te amo y te admiro. Sí, Juan David, muchas bendiciones, lo felicito. Vamos a despedir la reunión. Ha sido un placer tenerlos con nosotros y los esperamos tercer jueves de mes a las 7 de la noche para la próxima conferencia que le estaremos informando.